Capítulo 14. 9 horas 1 minuto. 30 de agosto de 2552. Calendario militar. Sistema Epsilon Eridani. Instalaciones subterráneas de la ONI. Planeta Rich. Las puertas de seguridad del almacén se abrieron sibilantes y las luces fluorescentes del techo se encendieron. Fred captó algo de movimiento, pero era solo su propio reflejo en el acabado de las paredes de acero, tan bruñidas que parecían un espejo. Will entró, miró hacia arriba y volvió a echar un vistazo al corredor. La sala acorazada medía 3 metros por 5 y tenía las paredes, el techo y el suelo recubiertos de acero. Sus pasos quedaron amortiguados al entrar, por lo que el suelo debía de tener al menos 25 centímetros de espesor. En las paredes de la derecha y de la izquierda había armarios de seguridad que iban del techo hasta el suelo, y al fondo había 2 contenedores metálicos. Todas las superficies eran inmaculadas, y cada juntura se había tallado con precisión milimétrica para evitar la entrada de explosivos o de ácidos. Un segundo, por favor, les pidió Calmilla. Estoy intentando acceder a los cerrojos. Esperen, por favor. Will se quedó de pie en el umbral, guardando las espaldas, lo que no hacía que Fred se sintiese más cómodo. La base abandonada de la ONI le intimidaba más que enfrentarse a la fuerza invasora Covenant del exterior. Durante su entrenamiento en Reach había recorrido varias veces esos pasillos. Esta base siempre estaba llena de gente y ahora vacía. Le había hecho aceptar el hecho de que el Covenant estaba ganando. Primero había aplastado las colonias exteriores, ahora Reach. ¿Cuánto faltaba para que toda la humanidad tuviera que replegarse en la Tierra? Y después de eso, ¿qué? Solo podrían elegir entre la victoria o la extinción. Basta. Esos pensamientos no le ayudaban a conseguir su objetivo inmediato. Dejaría las estrategias a largo plazo a los generales y a los almirantes. Ahora era momento de concentrarse en lo que hacía mejor. Los muros resonaron cuando las gruesas barras de metal que estaban dentro de los cerrojos se retorcieron. Era el sonido del acero bien engrasado resbalando encima de acero. Tras un golpe final, el sonido dejó de oírse. Los armarios están abiertos, los mecanismos de seguridad desactivados, les comunicó Calmilla. Pueden servirse. Cierra la puerta exterior, por favor, le pidió Fred. La puerta que daba al corredor se cerró, y Will se acercó a Fred. Cada Spartan abrió uno de los armarios de la pared y se apartaba a un lado en caso de que hubiese alguna trampa que Calmilla no hubiese podido desconectar. Fred miró dentro y vio una hilera de armas de mano. No eran pistolas explosivas estándares, estas tenían el cañón más grande, un 30% más largo fácilmente, y las empuñaduras eran de plastiacero moldeable. Agarró una y la sopesó. Se inclinaba un poco hacia el cañón, pero eso era normal en una pistola descargada. Encontró 3 cajas de cargadores en el fondo del armario. Abrió una y tomó un cargador. Fuera lo que fuese lo que disparaba, esa nueva pistola era de gran calibre, con proyectiles del tamaño de un pulgar. Deslizó el cargador en la pistola y lo aseguró con un chasquido satisfactorio. Ahora estaba perfectamente equilibrada, mucho mejor que la pistola estándar. Guardó el arma y fue a ver qué había encontrado Will. Este examinaba un fusil envuelto en plástico. Sacó el fusil del armario, le arrancó el envoltorio y se lo colocó en el hombro. Asintió con satisfacción. A diferencia del MA5B, ese fusil tenía el cañón y la empuñadura más largos, con boca recortada. En la parte superior del fusil, sobre el rail óptico, una mirilla telescópica. Will agarró un cargador y lo colocó. Se colocó de nuevo el fusil en el hombro y miró a través de la mirilla. Zoom automático, genial. Will y Fred se intercambiaron sus nuevas armas y las examinaron. A Fred le gustaba la sensación que le proporcionaba el nuevo fusil, pero se preguntaba con cuánta fuerza dispararía.
La superficie esperaba, para compensar el hecho de que los cargadores contuviesen menos balas. Llenaron 2 mochilas con las nuevas pistolas, los fusiles y las municiones. Después se acercaron a los contenedores y levantaron las tapas. El primero había algunas cajas de morral. Fred agarró 3 y se las colgó en el cuello. Creo que podremos encontrar algo con que usarlas. Will se arrodilló frente al otro contenedor. Dentro había cajas de plástico con la etiqueta Mjolnir Mark V, seguida por una larga lista de números de serie. Esto debe ser lo que busca la doctora Halsey, dijo. Sintieron un ligero estremecimiento en el suelo, lo que llamó la atención de Fred, ya que un estremecimiento en un suelo de acero tan sólido como aquel solo puede significar problemas. El canal de comunicaciones se encendió y la voz de la doctora Halsey surgió distorsionada por la estática. Vuelvan rápido al laboratorio ya mismo. Creo que tengo una salida. ¡Rápido! La sala acorazada se movió y un ruido atronador hizo retumbar los muros. Detonaciones, dijo Will. Se acercan. Asegura esas cajas, le ordenó Fred y corrió hacia las puertas cerradas. Ábrelas, le ordenó a Calmilla y esperó mientras las puertas se deslizaban lentamente. Comprobó ambos lados del pasadizo y corrió hacia el laboratorio. Cuando llegaron al ala médica, las luces se habían apagado. Fred distinguió las luces del casco de Kelly brillar en el medio de la oscuridad aterciopelada y llena de polvo. Llevaba a la doctora Halsey sobre un hombro. Le salía sangre de la nariz. Su oficina se derrumbó, les contó Kelly. La viga de soporte no la alcanzó por 1 centímetro. Estoy bien, aseguró la doctora Halsey alzando la vista. De veras. Bajó de Kelly, se puso en pie y se tambaleó un poco. Fred la agarró y la sentó en una de las mesas de reconocimiento. Con los debidos respetos, señora, no lo está. Otra explosión, más fuerte que las previstas, retumbó por todo el suelo. Una fisura empezó a agrietar las paredes de cemento. Isaac y Bean llegaron a la sala. Contactos enemigos en las zonas más alejadas, informó Bean. Abajo, dijo la doctora Halsey, dándole el contenedor de datos a Fred para que pudiese verlo. En la pantalla mostraba un mapa, pero no de esa base. Tenemos que ir más abajo. Fred se preguntaba si la doctora Halsey estaba delirando. Hay que bajar por los ascensores de la sección Sigma, les explicó. Lo sellaremos cuando hayamos pasado. No podemos permitir que nos sigan. Kelly, toma posición, le ordenó Fred. Agarró 2 de las nuevas pistolas Magnum, las cargó y se las lanzó a Kelly, junto con 3 cargadores más. Supongo que te mueres de ganas por probarlas. Kelly miró las nuevas armas y soltó un grave silbido. Fred abrió las bolsas que contenían los nuevos fusiles y los repartió a su equipo. Will, carga con partes extras de la armadura y con la munición. Recibido, contestó Will y se colgó las mochilas. Esas bolsas de allí, les dijo la doctora Halsey, señalando 4 petates, contienen suministros médicos, comida y agua. También las necesitaremos. Will las recogió. Faltan algunas cosas más, susurró la doctora Halsey. No podemos permitir que accedan a los informes de la ONI. Tecleó unas órdenes y le dijo a Calmilla: inicia la operación Guante Blanco. Irradia todos los cristales de memoria del ordenador. Código de acceso de los archivos betafoxtrot.99874. La doctora Halsey cerró los ojos, como si se estuviese concentrando, y añadió en un susurro: querida Calmilla, no todas las IA tienen el mecanismo de seguridad, solo las importantes. Lo comprendo, doctora. Hizo una pausa y la IA habló de nuevo con una voz entristecida. Voz y huella tactilar aceptada y verificado. Código de seguridad verificado. Ha sido un placer trabajar con usted, doctora Halsey. El placer ha sido mío, Calmilla. Se irguió y dijo: código de borrado de seguridad Ragnarok. Danos una cuenta atrás de 3 minutos. Un contador de 3 minutos apareció en una esquina del HUD de Fred.
La doctora Halsey se volvió hacia él. He activado el alijo de explosivos debajo de la base que volará por los aires el complejo. Tenemos que ir por debajo a los túneles originales de la mina de titanio. Fred deseaba que le hubiese consultado antes de decidirse a dar solo 3 minutos de tiempo. Pero la doctora Halsey sabía lo que estaba en juego, los secretos que escondían en la base y el daño que podría ocasionar el Covenant si se hacía con aquellos secretos. 5 minutos podría ser demasiado tiempo si se consideraba lo que estaba en juego. De acuerdo, contestó Fred. Isaac, a la retaguardia. Bean, quédate cerca de Kelly, yo me encargo de la doctora Halsey. Fred tomó a la doctora con mucho cuidado. No debía de pasar más de 50 kilos. Pesaba tan poco como una ramita. Los objetivos han desaparecido del sensor de movimientos, susurró Bean por la radio. Pero están cerca. Kelly vigila. Puede haber élites camuflados. Afirmativo, contestó ella. Comprobó la sala, se acercó a un armario y agarró una lata de talco. En marcha, ordenó Fred. Calmilla, apaga las luces de la base, solo señales con las manos. Quiero silencio total por radio. Se encendieron 4 luces de reconocimiento. La débil iluminación que entraba por el desplazamiento exterior se apagó. Kelly se deslizó en el pasillo y se fundó con las sombras. Bean la siguió y detrás vinieron Fred e Isaac. Will iba el último y se movía con gran lentitud y cuidado para que el equipo que transportaba no chocase e hiciese ruido. La doctora Halsey comprobó su colector de datos y en el HUD de Fred se cargó un mapa, con un camino trazado por los diferentes corredores y un marcador de navegación colocado sobre el hueco de un ascensor. Aquel era su objetivo. Los Spartans encendieron las luces con las que se comunicaban para confirmar que habían recibido el mapa de ruta. Siguieron adelante, en silencio, como aceite resbalando sobre aceite, hasta que Kelly se detuvo a 10 metros de una intersección de 5 caminos. Los Spartans se quedaron quietos, expectantes. Ella se agachó, colocó la lata de talco en el suelo y esperó con las rodillas dobladas. Pasó otro segundo y meneó la cabeza ligeramente, de lado a lado. Era su señal para indicar que se avecinaban problemas. Bean se desplazó hasta el flanco de Fred, y este depositó a la doctora Halsey en el suelo y se colocó delante de ella. Will se agachó al lado de la doctora para cubrirla con su propio cuerpo si llegaba a ser necesario. Isaac permaneció a las 6. Kelly le dio una patada a la lata. Esta dio una serie de vueltas de campana por los aires y al entrar en la intersección, Kelly disparó solo una vez. El fogonazo que salió de la boca de la pistola iluminó el pasadizo lo suficiente para que pudiesen ver cómo la lata explotaba y una nube de polvo blanco cubría los corredores. Los detectores de movimiento parpadearon y sus pantallas señalaron 4 contactos. Los aumentadores de imagen mostraron las onduladas líneas de 4 élites del Covenant. El camuflaje distorsionador de la luz estaba parpadeando y sobrecargándose a causa del polvo del talco que lo cubría. Kelly abrió fuego con ambas pistolas. El Elite más cercano cayó cuando 3 proyectiles superaron sus escudos y una bala se alojó en el centro de su alargada cabeza. La sangre púrpura salpicó las paredes. Los Elites que quedaban abrieron fuego. Kelly embistió adelante, mientras los disparos de plasma chocaban contra su escudo. Se escondió en el pasadizo lateral. En el instante en que Kelly se apartó de la línea de fuego, Fred alzó el fusil y apretó el gatillo. Una ráfaga de 3 balas impactó contra el siguiente élite. El escudo chisporroteó y se apagó. Cayó dando un giro a causa del único proyectil que le había penetrado el pecho. Bean disparó solo 2 veces y el escudo del élite resistió. Al unísono, Bean y Fred dispararon una ráfaga de 3 disparos. El élite cayó al suelo de acero con un salto retorcido. El último élite desapareció. No devolvió el fuego. No había contacto en los sensores. Los Spartans mantuvieron la posición unos momentos y se reagruparon.
Cada miembro, a través de gestos, informó que no había contactos. Fred examinó los pasos de polvo blanco que había en el suelo. El élite se había escabullido y seguramente había ido en busca de refuerzos. Pero eso no era lo habitual en los élites del Covenant. Su orgullo les obligaba a luchar y morir, luchando si era necesario. Se lanzaban directamente a la batalla, sin importarles las posibilidades de ganar, y morían a centenares si se requería. Nunca, pero nunca huían. Pero en esos combates nada había sido habitual. Fred miró a Will y a la doctora Halsey. Will alzó los pulgares, lo que indicaba que durante el tiroteo no habían herido a la doctora. Después de los disparos, no había necesidad de seguir avanzando discretamente. Uno de ellos ha huido, les explicó Fred. Tenemos que avanzar y olvidar el silencio. Los Spartans corrieron por el corredor. Oyeron y sintieron una nueva explosión por encima de sus cabezas. Kelly frenó frente a las puertas cerradas del ascensor. Agarró uno de los paneles. Fred y Bean agarraron el soporte del otro lado. Los Spartans los separaron como si aquella plancha de 5 centímetros de acero no fuese más que la piel de una naranja. Kelly se agarró a los cables del ascensor y empezó a descender. Bean la siguió, y Fred saltó también hacia la oscuridad. Los tres abrieron las puertas del fondo del hueco. Will fue el siguiente en bajar por la cuerda con la doctora Halsey agarrada al cuello. Isaac le seguía. Tendrá que haber conductos de ventilación, susurró la doctora Halsey, justo aquí. Kelly arrancó la tapa del conducto y miró alrededor. Lleva a los túneles de la vieja mina, les explicó la doctora Halsey, y más allá, espero. Vamos, ordenó Fred. Kelly se lanzó al interior, con la cabeza por delante. Esperaron 10 segundos hasta que su luz de reconocimiento se encendió. Fred fue el siguiente y resbaló por el conducto de ventilación. Daba vueltas y más vueltas hasta que desembocar en un túnel de granito no pulido. El techo estaba a 10 metros y a juzgar por las marcas de neumáticos a 3 metros de ancho, era lo bastante grande para acoger equipo pesado. Will salió del conducto con la doctora Halsey sobre el pecho. Bean e Isaac salieron detrás. Hay mucho más, les dijo la doctora Halsey, poniéndose en pie y sacudiendo el polvo de la bata de laboratorio. Esto es solo el principio, tenemos que... Una estruendosa detonación la cortó de golpe. La montaña explotó y la base de la Uni se derrumbó encima de sus cabezas.